Hola amigos de Caraota Digital, bienvenidos a Con Erika. El panorama político venezolano sigue complicado. Ahora se está hablando de un proceso de reconciliación. ¿Cómo sería ese proceso y cómo sería una transición en nuestro país? Para responder esta y otras interrogantes está con nosotros Osvaldo Ramírez, analista político. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. ¿Cómo hacemos con este proceso de supuesto diálogo nuevamente en el tapete? Mira, la primera preocupación de muchas naciones es ver cómo resolver varios asuntos que están en Venezuela, principalmente en el orden de la diáspora, de esa externalidad negativa que está generando, tener que pagar refugiados, tener que pagar seguridad social de personas de una cantidad importante, lamentablemente no medida. No hay una magnitud real de si es 1, 2 o 3 millones de personas que están en un proceso de afectación. En segundo orden, por lo que generan esos gastos para cada una de las regiones, de las ciudades. El caso de Boavista fue uno, yo creo, de los más críticos, en donde llegó el gobierno prácticamente a atender una población de más de 100.000 personas, cuando la población era relativamente pequeña. Y el tercer orden es buscar una salida democrática. ¿Cómo frenar esa crisis humanitaria? Tratando de apelar a los mecanismos de negociación y de diálogo. Hemos visto, no solo en un momento en el 2016, a raíz de la posibilidad de un referéndum revocatorio y que ciertos actores generaron ese proceso de diálogo, principalmente con Rodríguez Zapatero a la cabeza, ese diálogo que se dio acá en Caracas, posteriormente en un escenario neutral en República Dominicana, en donde incluso el presidente Danilo Medina en esa oportunidad indicó que le tomaron el pelo, que el mismo gobierno no dio las muestras para cumplir, que la oposición generó un ambiente también distinto al que se había acordado. Entonces, prácticamente sin la posibilidad y la voluntad de negociación, eso quedó allí. Sectores radicales de la oposición no están de acuerdo con un diálogo. Dicen que eso sería oxigenar al gobierno, pues el gobierno no cumple ningún acuerdo de diálogo. Mira, pensemos en un proceso de reconciliación, pensemos en un proceso de perdón, pensemos en un proceso de transición, si es que pudiera caber en este escenario. Para los tres procesos tú tienes que tender puentes. Para los tres procesos tú tienes la necesidad de tratar de encontrar fórmulas sobre las cuales puedas, en cierta medida, encontrar puntos mínimos de acuerdo común. Esos puntos mínimos que sean los que permitan transitar. Si yo quiero un proceso de negociación, ¿para qué lo quiero? Quiero un proceso de negociación para que en Venezuela haya un proceso de elecciones libres, justas y transparentes. Quiero un proceso de negociación para que haya la posibilidad de parte del gobierno nacional de permitir una apertura de un canal humanitario y recibir ayuda en medicinas, en comida, en tratamientos. Quiero un proceso de negociación para tratar de ayudarte a mejorar tus finanzas públicas y mejorar tus tomas de decisión en materia de política económica que revierta el estado de crisis económica y esa potencialidad o disminuirle la velocidad a la potencia que tiene el venezolano de salida y convertirse en un migrante forzado o llegar a convertirse en un refugiado. ¿Para qué quiero la negociación? Y aquí hay una pregunta importante que tiene que hacerse el mundo político y una pregunta importante que tienen que hacerse los actores internacionales que pueden tener interés en Venezuela. ¿Qué estoy persiguiendo? Estabilidad del gobierno de Nicolás Maduro, tranquilidad para la población, que gobierne Maduro y que la gente sea próspera, que Maduro salga del juego mediante una fórmula consensuada, que haya una sustitución de poder dentro del oficialismo o efectivamente que se vaya a un proceso de renegociación de nuevos acuerdos políticos y de reescritura de las reglas del juego dentro de Venezuela. No está claro para qué tú quieres un proceso de negociación o de diálogo. No está claro. En los últimos días hemos escuchado hablar de un término denominado chavismo originario. ¿Eso existe? ¿Hay un chavista originario distinto al chavista actual? Entonces ese chavismo originario que de cierta manera hoy lo pueden representar cualquier persona que haya sido ministro, y aquí habría que poner etapas. Bueno, son las personas que acompañaron a Hugo Chávez entre 1995-96, cuando sale de la cárcel, o incluso antes, y esa llegada al poder en 1998, ese 6 de diciembre. Ese es el chavismo originario. O el chavismo originario es el que gobernó junto con Chávez entre el 2 de febrero del 99 y su primer periodo presidencial.
cualquier desplazado del chavismo va a decir hoy que él es el chavismo originario. ¿Por qué? Porque lo que estás tratando con una narrativa comunicacional de abrogarse el legado o de hablar a ese público, a esa ciudadanía, a ese espectro que se autodefine como chavista o antiguo chavista, que no le gusta el madurismo o no le gusta la forma en la que Nicolás Maduro ha habido. En los próximos días, ¿qué nos espera? Vamos a ver un ciudadano que sigue relativamente jugando en su espacio privado. No está trabajando para la esfera pública. Y está en un modo, si sale a la esfera pública para protestar, lo vemos en la incidencia importante de conflicto social por agua, por gas, por transporte, por efectivo, etcétera, por todas las causas que puede estar hoy sobre la mesa, es estrictamente para satisfacer sus necesidades individuales. Pero no es una fórmula de esfera pública, no es una fórmula en la cual le permita poder generar un cambio político. Y en tercer orden, probablemente vamos a seguir viendo, interpretando parte de hoy una desgracia para los actores políticos de oposición. Primero, con partidos proscritos. Segundo, con liderazgos bastante mellados en su imagen pública. Y tercero, con unas capacidades de actuación relativamente limitadas. ¿Cuál es la desgracia? Que no tienes la fuerza hoy para generar una narrativa que logre poder impulsar un cambio político. Puedes hacerla de golpe, puede pasarlo de facto, puede pasarlo por nuevos hitos que coloques. Un ejemplo de hito es una elección un referéndum aprobatorio del nuevo texto constitucional. Un nuevo hito puede ser el 10 de enero del 2019 en lo que representa el término de la legalidad y legitimidad de origen de Nicolás Maduro por efectos de una elección fuera de tiempo con unas reglas torcidas para poder llegar a ese proceso y tratar de alcanzar un nuevo periodo. Puede ser un elemento de crisis y de colapso de servicios públicos. Pero por ahora ese hito no está allí, no está al frente. Y eso no permite a la ciudadanía poderse amalgamar a favor de una causa política. Y quizás ese es el problema más complejo. No tener una causa política sobre la cual poder llevar a la población a unirse a tu fuerza, a tu lucha para tratar de generar ese cambio que aspiras. Muchísimas gracias, Osvaldo Ramírez, analista político. Seguiremos muy pendientes de lo que ocurra en el panorama nacional y por supuesto lo tendrán ustedes aquí analizado en Con Erika. Los invitamos a estar pendientes de nuestros contenidos en nuestras redes sociales y en www.caraotadigital.net en la pestaña Caraota TV. Gracias por estar allí.